Buenos días. Alguien que me diga buenos días. Bien, nadie me dice. Buenos días. Bien, vamos entonces a seguir con Aristóteles. Vamos a dar la última parte y ver si comenzamos hoy con Kant. Nos había quedado pendiente el aspecto práctico de la filosofía aristotélica, la ética. Habíamos establecido una división entre las ciencias perfectas, o cuyo objeto es perfecto, recordando siempre que ese adjetivo corresponde a aquellos entes que carecen de potencia. La perfección equivale a la ausencia de potencia y a la hegemonía absoluta del acto, si queremos decirlo así. Con lo cual, y es algo importante, la forma perfecta es una actividad, una realidad, en el sentido más pleno de la palabra. Ahora bien, cuando Aristóteles se ocupa de la posibilidad de establecer un conocimiento verosímil o veraz de lo que cambia, o sea, de lo contingente, no es que esas ciencias sean de una jerarquía menor, pero tienen claramente una exactitud menor, o una, digamos, si bien siempre recuerden esta diferencia entre rigor y exactitud. La matemática es una ciencia rigurosa y es también una ciencia exacta, porque su asunto, los números, las mediciones, se adecúan a la posibilidad de la exactitud. En cambio, la historia o la psicología carecen de la posibilidad de la exactitud porque su asunto no es cuantificable. Entonces, lo que las une, y por eso son ciencias, es porque son rigurosas. Y por rigurosas nos referimos a que sus conocimientos son validados permanentemente y sus conocimientos constituyen un sistema. O sea, hay una unidad de fondo para una disciplina determinada. Ahora, en lo que hace a los comportamientos humanos, dado que estos no tienen principios que podemos decir inmutables, le corresponderá un conocimiento que tiene ese carácter, el carácter de lo no exacto, aunque sí riguroso. ¿Sí? Las ciencias que correspondan a ese orden son, dado el caso, ¿no?, nuestro, la ética y la política, siendo que la política, en tanto se ocupa de otorgar bienestar a una población, está por encima de la ética, que más se aplica, podemos decir, a seres singulares, particulares, individuales, a cada uno. Ahora bien, la cuestión de la ética estaba relacionada con la posibilidad de una vida feliz. Si tenemos en cuenta que aquella palabra felicidad tenía que ver con la plenificación de las condiciones de posibilidad que distinguían, en este caso, al hombre. O sea, ¿cuál es la cualidad distintiva del hombre? Es la razón. Entonces, ¿cuál es el modo de aplicar la razón al orden de lo contingente? Al orden de las relaciones interpersonales, podemos decir, dentro de una comunidad. Y esa razón, después vamos a ver que para Aristóteles hay dos tipos de virtudes, o sea, de condiciones de posibilidad, podemos llamar, ¿sí? Unas son las virtudes éticas y otras son las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas tienen que ver o están asociados con
la orientación del aspecto no humano. Esto es, las pasiones, que son una persistencia en nosotros de nuestra condición animal. Entonces, la ética será aquella disciplina filosófica que intentará orientar, atenuar, neutralizar el aspecto destructivo de lo que corresponde a las pasiones. En cambio, las virtudes dianoéticas son las que están asociadas a nuestra capacidad distintiva, esto es, a la razón. Ya no es una instancia que, digamos, las dianoéticas no se aplican a algo en particular, como es el caso de las éticas, sino que son disposiciones. Por ejemplo, la teoría, la sofía o la sabiduría, la prudencia, la técnica, esas son todas las virtudes dianoéticas. Como diciendo, bueno, en el aspecto racional contamos con estas diferentes virtudes. Unas tienen que ver con la práctica, por ejemplo, el artista. Entienda por artista también al artesano. Pero también está el hombre prudente, que si bien la prudencia la vamos a ver en el ámbito de las relaciones prácticas, ¿sí?, de la ética, como virtud dianoética es aquella que describe a esa condición como la racional manera de comportarse el hombre en sociedad. Pero también está la ciencia y está la sabiduría, ¿no? Bien. Pero lo más sustancial, interesante para nosotros en esta rápida incursión por Aristóteles, es lo que corresponde a las virtudes éticas. Tengan en cuenta, no sé si lo dije, pero lo vuelvo a decir, que somos tres con más yo. Esto está no yendo bien. Bueno, pero supongo que los demás mirarán los videos, ¿no? La palabra ethos, vieron que los griegos tienen dos E, la épsilon y la eta. Si la escribimos con E, con épsilon, significa costumbre, como en latín mores, que es eso. Creo que lo dijimos en la clase pasada. Pero si lo ponemos con eta, quiere decir más bien carácter. Y también estaba asociada con el ámbito, o sea, carácter en el sentido de donde habito. Yo habito en ese sentido en mi carácter, o soy habitado por mi carácter, soy sostenido por mi carácter. Ese sería el sentido más profundo de esta palabra. Pero en última instancia, la práctica de determinadas capacidades, de poner en juego determinadas capacidades, es lo que nos conducirá a una suerte de ideal no definitivo, un ideal no conclusivo, que es ser un hombre prudente. Y ser un hombre prudente nos aportará como correlato esto que llamamos felicidad, pero ya no aquella que corresponde al filósofo y que llamábamos teoría, que es la contemplación de Dios, sino que es algo así como un estado de satisfacción que proviene de saber que siempre hemos actuado de un modo adecuado según las circunstancias. O sea, si bien hay una clasificación de las virtudes y los vicios, que son su contraparte, obviamente, no parece que esto sea un universo de ideal ya constituido y al que como un polo atractivo nosotros debiéramos tender, sino que el tratamiento que tiene este asunto de la prudencia en Aristóteles es el de logros que son siempre transitorios y provisionales. Con esto quiero decir, no ocurre como en Sócrates y Platón, que una vez que hemos accedido al bien, esa posesión, esa condición resulta irreversible. Voy a apagar la estufa. Esto, digamos, no sé si adelantarme porque no sé si vamos a llegar, pero la gran obra de Martin Heidegger,
tiempo de 1927, tiene mucho extraído de la ética Nicómaco. Muchísimo. Hablo esto de la provisionalidad, la no definitiva apropiación de una condición que se vuelve irreversible, como si en el hombre anidase algo divino y que de pronto eso divino se actualice de tal manera que pasa a conducir naturalmente todas nuestras acciones. Aquí en Aristóteles lo que vamos a encontrar es que ser un hombre prudente es una tarea de todos los días. Y si bien hay cierta garantía de la irreversibilidad de esa condición, esa irreversibilidad no es ontológica, no es que una vez que hemos accedido a eso, eso se ha constituido en nosotros como nuestro carácter o nuestra, no. Es una tarea permanente. Por ahí Aristóteles casi al pasar dice algo muy importante que no ha sido muy visto, que es la prudencia es algo que no se olvida. O sea, no quiere decir que es una forma del carácter que no se olvida, que siempre queda en nosotros. Pero una cosa es la prudencia como una condición y otra cosa es si esa prudencia efectivamente la llevamos o no la ponemos o no la ponemos en acto. No sé si la explico. ¿Sí? Digo, no es una posesión. Ahora, la cuestión es, recuerden que decíamos que la ética Nicómaco es su hijo. No es una especulación acerca del bien o de lo bueno, sino que es una suerte de manual donde Aristóteles nos enseña cuáles serían las formas de hacerse una buena persona. O sea, cómo ser una buena persona. Y una buena persona en el universo aristotélico, en el universo ateniense, es ser un buen ciudadano. Esa es digamos, la meta. No es una serie de principios a seguir, sino una serie de consejos sabios para poder acceder a esa condición de ser una buena persona y, por supuesto, dada la naturaleza teleológica de la filosofía aristotélica, ser una buena persona es también ser feliz. Una de las observaciones que hay que tener en cuenta acerca de Aristóteles es que él tiene en cuenta lo contingente. Esto es, una persona que es pobre, que está enferma, que es desdichada porque le han ocurrido desgracias en la vida, difícilmente pueda ser feliz. O sea, no es que hay una condición libre en la naturaleza humana que puede ir por encima de toda contingencia, de toda situación, y proponerse como hegemónica y de ahí en más ser feliz. O sea, por eso dice él, Príamo, que es el rey de la Troya destruida, no puede ser feliz. Más si es una persona desagradable, de aspecto desagradable tampoco. O sea, es una visión así muy concreta, totalmente despojada de prejuicios, podemos decir. Bueno, vamos a ver entonces cómo se hace para ser bueno. Esa sería la fórmula. Y hay una definición muy famosa de lo que constituiría un acto virtuoso. Un acto virtuoso no nos vuelve prudentes. Por eso en la definición hay una clara alusión a esto cuando dice que es un hábito de elección. O sea, estamos en un momento determinado de nuestra vida y tenemos ante nosotros una circunstancia en la cual percibimos que está en juego un valor, el valor que fuese. Y esa circunstancia, en tanto somos individuos éticos, nos llama a la acción.
Ahí está el asunto, o sea, somos un ser en circunstancia, o sea, no es que seamos permanentemente buenos. Tiene que ver con situaciones concretas en las cuales el estado de cosas llama o nos induce a una acción. Bueno, ¿cuál debe ser el procedimiento intelectual que debemos llevar a cabo para que esa acción sea adecuada, sea la correcta? No la correcta, insisto, bueno, no sé si lo dije antes, no la correcta en el sentido de la eficacia. No es lo que se busca la eficacia, sino el bien. Y ese bien no está configurado como una única idea, es el bien de esta situación en particular. Y es el bien asociado a las condiciones objetivas en las que esa acción debe ser llevada a cabo. Bien, dice entonces en esta famosa definición, dice que es un hábito de elección. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hay un aspecto del alma que Aristóteles llama el aspecto especulativo o calculador. Bueno, no calculador en el sentido, ¿no? Sino en el sentido de que ante cualquier situación determinada que se nos propone la vida, nosotros hacemos una suerte de elaboración racional, de cálculo, en el sentido de sopesar cuáles son, cuál es la condición objetiva, cuáles son nuestras posibilidades y cuál es la acción adecuada para que esta situación donde vemos en juego un valor sea la resolución sea la mejor en todo sentido. Tanto para mí, porque con esta cuestión del hábito de elección, lo que está diciendo Aristóteles es que eh, uno se vuelve bueno, no nace ni malo ni bueno, se vuelve bueno. ¿Cómo se vuelve bueno uno? A través de los hábitos, de los buenos hábitos. Entonces dice, un hábito de elección. Y acá viene el otro asunto, donde de un modo para mí bastante inadecuado se lo ha acusado de ser una ética de contenido, ¿no? Que dice entre dos extremos. Siempre que estamos llamados a actuar en la dimensión de lo ético, hay dos valores, o un valor y un disvalor que están presentes. Uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, el ejemplo más famoso es el valor. El defecto es la cobardía, el exceso es el arrojo, ¿no? Entonces, la acción virtuosa, aquella que nos hará prudente, consiste en el justo medio, para mí, entre esos dos extremos, entre esos dos excesos. Y aquí está la clave, porque si hubiese dicho Aristóteles el justo medio, como si fuese el punto medio geométrico, equidistante entre los dos, eso hubiese equivalido, o eso equivaldría a una suerte de idea, digo por el justo medio, pero aquí descubrimos el carácter de Aristóteles, porque ese justo medio para mí quiere decir según mis propias condiciones y mis propias capacidades. Si yo soy una persona tímida, si yo soy una persona retraída, que no ejerce nunca la violencia más por temor que por una decisión, digamos, ética, pero en algún momento de una situación donde debo actuar y lo hago, ¿sí? Eso quiere decir el justo medio para mí, ¿sí? Según mis propias capacidades y posibilidades. Eso creo que es lo más importante de la definición del valor en Aristóteles, es decir, ese justo medio para mí. Ahora bien, ese justo medio para mí, si bien tenemos ese estado de cosas, donde percibimos que hay un valor en juego,
y yo debo deliberar para tomar la decisión adecuada, hay otro ingrediente que es de fundamental importancia para todos, importancia, que es una palabrita griega que es la palabra kairos. Kairos quiere decir el sentido de la oportunidad. Que el kairos no es algo que se pueda aprender. No hay ningún manual de kairología. ¿Qué es esto? Es, y esto justamente como es difícil de definir, valen los ejemplos. Es el saber, podemos decir, un tanto inmanejable, del estratega que en el campo de batalla, viendo la situación, toma la decisión adecuada y lleva a su ejército a la victoria. O también, y esto es más cercano, un analista, un psicoanalista. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo me analicé durante bastantes años, creo que era un analista lacaniano, la verdad que no sé, pero como dicen que no hablan nunca. Bueno, entonces yo le conté una historia de cuando era chico, y la historia era que mis padres y unos tíos que estaban mirándome mientras dormía, yo tenía 8 años, estaban hablando de mí. Y yo no estaba dormido, supuestamente. Y mi mamá dijo algo como decisivo acerca de mí, no importa el caso. Entonces, una de las pocas intervenciones de este hombre, del analista, fue cómo sabe que no estaba dormido, ¿no? Y eso me di cuenta de que yo había tomado eso que habían dicho como una verdad, ¿sí? Y esa verdad tenía una función encubridora de todo lo que yo pudiera hacer. O sea, ahí tienen un claro ejemplo de lo que es esa sabiduría tan particular de poder saber hacer o decir, en este caso, la cosa adecuada en el momento adecuado, porque eso es lo que conducirá a esa situación a una, eh, a una elevación, podemos decir, a una mejoría, ¿no? En esa circunstancia. Es también claramente la función del educador, sean padres o sean los que te están enseñando algo acá en la facultad o en la escuela, donde fuere, es esa intervención eficaz que destraba un proceso, que lo conduce hacia un fin óptimo, podemos decir. Bueno, entonces, la acción virtuosa, que no es que, insisto en que nos convierte en prudentes, es como una actualización del individuo en total que nos conduce, podríamos decir, la acción virtuosa, a un grado de mayor perfección que el que teníamos antes de acometer esa acción. Pero insisto que esa no es una perfección que va o que conduce a, un logro o una apropiación absoluta de algo, como si ocurría en el socratismo y el platonismo. Recuerden, cuando accedemos a la idea del bien, ya nos transformamos en ella, somos ella. Aquí no ocurre porque no hay garantía trascendental en Aristóteles. Por eso ha sido tan valorado estas especulaciones acerca de la acción humana propia por la filosofía existencial, ¿no? O sea, somos seres arrojados a situaciones y carecemos de una suerte de soporte trascendental que haría las veces de punto de referencia absoluto y permanente para todas y cada una de nuestras acciones. No, somos seres finitos, pero mejorables.
¿Cómo nos mejoramos? Actuando según la cualidad distintiva de nuestra naturaleza. Esto es actuando racionalmente. Y racionalmente no quiere decir inspirados por principios lógicos, ¿se dan cuenta? Sino el más sensato sentido común. Eso es lo que enseña. Cómo ser una persona sensata, cómo ser una buena persona. Entonces tenemos un acto virtuoso es un hábito de elección. Entiendan que esto de elección es justamente lo que tiene que ver con la racionalidad. No es un acto impulsivo, no es un acto espontáneo. Hay una deliberación interior que conduce o debe conducir a la acción adecuada. Pero para que esa acción adecuada debe existir en nosotros una suerte de perspicacia que es el kairos. Esto es elegir la acción adecuada en el momento adecuado. Y es interesante esto del momento del kairológico, podemos llamarlo, o kairético, porque lo que implica ese momento es una suerte de, y es una palabra horrible, visualización, ¿no? De toda nuestra vida. Como que en ese momento vislumbramos, accedemos como de un golpe a toda nuestra vida, y ahí ese es el momento quizás donde pueda detectarse, teniendo en cuenta toda la experiencia pasada, esto es, todas las veces que nosotros de un modo constatable hemos actuado bien, ¿no? Y esa acción buena, no es que la recordemos puntualmente y hagamos como una especie de computadora, en esta situación que es similar a esta otra que actué bien, voy a utilizar el mismo procedimiento. No es una técnica en ese sentido, sino que lo que es una suerte de atmósfera, podemos decir, que es esa sensación, quizás, esa disposición anímica que arriba a nosotros en la medida en que hemos actuado prudentemente, con asiduidad. Por eso tiene esto de hábito. Por supuesto que esta cuestión del hábito es una pelea implícita contra la sofista. Y cómo sin ser platónico, caeríamos en la sofística. Como Aristóteles está siempre tratando de separarse de ambos, ¿no? Está en una especie de camino muy estrecho. ¿Por qué? Porque los sofistas son los que tendrían una posición puramente pragmática y juzgarían que las acciones buenas son las acciones eficaces. Y las acciones eficaces son las que, en última instancia, redundan en mi propio beneficio. No importa si está bien o mal, no importa si son racionales o no. Lo que importa es mi beneficio personal. Entonces tiene que lidiar entonces el desfiladero entre no caer en el platonismo y no caer en la sofística. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Y el instrumento es, de algún modo, esto de la posibilidad de hacer construir, porque se dan cuenta aquí, esto es algo que se construye. Ser un hombre prudente es una tarea, pero no una tarea divina, sino una tarea humana. Eso es para mí lo más notable de esta obra, que nos enseña sin ninguna pretensión religiosa y sin una promesa de trascendencia. Recuerden que en Aristóteles no existe otra vida, no hay una redención. Decíamos que quizás lo único que pueda asimilarse a una suerte de idea de redención es la convicción aristotélica de que el intelecto agente no es material. Pero ese intelecto agente no guarda en sí toda nuestra historia. En todo caso, si hay una sobrevivencia es de una abstracción o de una mera capacidad, pero que carece de todo contenido. Entonces, esto es lo que hace que la Ética Nicómaco siga siendo un libro leído hoy, y Aristóteles siga siendo estudiado, porque tiene digamos, una extraordinaria
a ver, esperen que voy a sacar esto, una extraordinaria, no voy a decir nada, esta percepción de cómo hacer una buena vida, pero que no es algo ideal, está lleno de inconvenientes. ¿Por qué? Porque como no hay un soporte trascendental, ¿no? Una garantía trascendental. Si bien en nosotros se van sedimentando las buenas acciones, y por eso es bueno porque se constituyen en un hábito. Saben que en la ética Nicómaco está la famosa frase, una golondrina no hace verano, ¿no? Está ahí. Esto es referido a la ética, no es prudente aquel que de vez en cuando acomete un acto virtuoso, ¿no? Sino que es una disposición. Esa sería una suerte de trabajo incesante y minucioso sobre nosotros mismos que busca que se instaure algo así como una segunda naturaleza. Esto es el carácter. Pero que además de eso, no es una tarea de mortificación. No es, eso lo hemos visto con Parker, el griego no es un hombre caído, pecaminoso, que necesariamente busca la redención, ¿no? Aquí está, ahí dice, bueno, esta es la vida humana. ¿Dónde vive el hombre? En la polis. Esa saben que la famosa definición de Aristóteles que dice el hombre es un animal político, que está mal traducido, ¿no? Son politicón, quiere decir un animal en todo caso, entre comillas, que vive en la polis, o que vive de la polis. No tiene que ver con que haga política, ¿no? En el sentido convencional de la palabra, sino que es aquel ser que tiene como condición vital esto de vivir en una ciudad, no concibe una vida humana que no sea en la ciudad, y la ciudad debe ser democrática, no debe haber una monarquía, no es una forma de vida donde los ciudadanos puedan vivir adecuadamente. Entonces, retomemos. Un hábito de elección en la cual la elección o la decisión se toma en una virtud, ¿sí?, que tiene dos extremos. En algún momento dice que en general las buenas acciones estarán más cerca del exceso que del defecto, ¿no? O sea, la acción valiosa o del valor estará más cerca del arrojo que de la cobardía, ¿no? Ahora fíjense que lo que está diciendo Aristóteles es que el hombre prudente tiene miedo. O sea, mejor dicho, el valiente tiene miedo. Pero a pesar del miedo, acomete la acción. No es ciego como el arrojo, que es el que de un modo alocado en el campo de batalla se lanza dando mandobles contra el enemigo, ¿sí?, sino aquel que si bien atemorizado, hace lo que debe hacer. Eso es otro aspecto fundamental de esta, digamos, de esta reflexión sobre qué es una buena acción. Y el último ingrediente de esta definición es fundamental, y aquí se nota con toda claridad la distancia con el platonismo, porque dice, tal como lo haría un hombre prudente. Y esa es otro elemento, es una reafirmación, pero desde fuera, de lo que él dijo cuando respecto a mí, ¿sí?, el justo medio respecto de mis propias capacidades. Pero por otra parte, esa posibilidad de actuar bien no es una, digamos,
digamos, una emergencia espontánea del alma que como una suerte de consejero interior nos dice en qué consiste esta buena acción. No, es que necesito un ejemplo concreto, real, que es el que a mí me va a enseñar a actuar bien. Por eso ese agregado que es tan, digamos, como desde dentro algo me dice a mí, vos podés actuar bien, pero que no te maten. O bueno, si fuera el caso sería así, pero es para mí, dentro de mis propias posibilidades. Y por otro lado, o sea, exteriormente, y esto para neutralizar toda posibilidad de pensar platónicamente el bien, ¿sí? Es tal como lo haría un hombre prudente. O sea, necesito que alguien me enseñe a ser prudente. No es que es, como decíamos, la emergencia en nosotros de una idea que proviene de un orden trascendente, sino que es esta mi vida. O sea, es una filosofía de la inmanencia. O sea, no hay... yo tengo una discusión yo tengo una amiga, muy amiga, de toda la vida, que se dedica a la ética, se dedicó a la ética. Entonces yo decía en la discusión que en el momento en que acometo una acción virtuosa, el motor inmóvil es, en última instancia, quien me inspira. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo estoy buscando la acción adecuada, lo único que puede inspirar una acción adecuada es la gravitación de ese motor inmóvil. Ahora, por otra parte, por más que uno busque en la ética Nicómaco, no aparece el motor inmóvil, se aparece muy lateralmente, salvo en el libro 10 y en el libro 1, ¿no? Que según los intérpretes, o algunos intérpretes, no corresponde a los otros 8 libros. O sea, del 2 al 8 es una cosa, el 1 y el 10 es otra. Y es en el 10 donde habla justamente de la teoría, de la felicidad respecto del filósofo. Recuerden que el único que puede acceder de un modo propio a la forma más alta que le es posible a la existencia humana, que es la contemplación, que es la actualización de su forma distintiva, es el filósofo. En cambio, hay otra dimensión para la vida humana, que es la del hombre que vive en la ciudad. Y ahí es donde descubrimos esto que es el hombre prudente, que es el hombre virtuoso. Entonces hay toda una discusión si estos 8 libros de la ética Nicómaco corresponden a una época en la vida de Aristóteles donde él se había desprendido decisivamente del platonismo, y que esos 2 libros, el primero y el 10º, han sido una transpolación de los discípulos, y que lo pusieron ahí porque tenía que ver con la vida humana y con la felicidad, o que no hay divergencia entre esos 2 caminos hacia una vida excelente, que convergen, porque no sería posible que un hombre, mejor dicho, aquel que es capaz de acceder a la contemplación de Dios, no sea un hombre prudente. Como que hay una compenetración necesaria. Bueno, seguimos en unos minutos, ¿sí? Ahora somos 5. Mejorando.